Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a una clase que les puede servir muchísimo, tanto para el módulo 2 como para el módulo 3 del aula de COE, Virtual 2 y Virtual 1, como también eh, les puede servir para el examen que ahorita viene, para la prueba que tienen que presentar y que se cierra para la prueba de evaluación número 2 y que se cierra el 7 de octubre a la medianoche. Entonces espero que este video y la presentación que yo he preparado les sirva para que puedan presentar de manera eficiente las pruebas y las actividades que faltan tanto del módulo 2 como del módulo 3. Entonces, doy por inicio entonces esta clase. Hoy vamos a hablar entonces de tipologías textuales y vamos a hacer un poco de énfasis en tipología argumentativa y sobre todo con el género del ensayo, que hace parte también del módulo 3. Entonces, no siendo más, pues voy a dar inicio entonces a la clase. Entonces, antes de iniciar esta clase, me parece necesario hacer una aclaración sobre lo que se entiende o la concepción del texto, más allá de que, pues, más allá, digamos, de que puede que ya todos tengamos una noción, digamos, general o una noción convencional sobre lo que entendemos por texto. Más es necesario, pues creo que es necesario un poco definirlo, y más porque hay dos elementos fundamentales que comparten todos los tipos de textos, o sea, todas las construcciones discursivas y todas las tipologías textuales que existen, por decirlo así, comparten dos dimensiones, por decirlo así, que para mí son fundamentales y que son definitivas para poder hacer la construcción y para poder hacer, digamos, la socialización de estas tipologías discursivas. Entonces, primero que todo, digamos que la primera unidad, que digamos que la primera característica que comparten todos los tipos de textos o todo producto que es susceptible, todo producto discursivo que es susceptible a ser texto, por decirlo así, ¿no? La primera característica es que todos los textos siempre tienen una intención comunicativa, ¿listo? Eso es fundamental. No importa si es un tipo de texto informativo, no importa si es un tipo de texto narrativo, no importa si es un tipo de texto descriptivo, no importa si es un tipo de texto expositivo o argumentativo, todos ellos tienen una característica que los hace iguales, por decirlo así, una característica que comparte. A pesar de que cada estructura narrativa, cada tipología narrativa tiene sus características particulares y singulares, esta característica sí la comparten todos, por decirlo así, es una característica general a todo producto discursivo susceptible de ser texto, y es la intención comunicativa, ¿listo? Es decir, todo texto tiene una dimensión comunicativa, ¿listo? Todo texto tiene una función comunicativa. ¿Y a qué me refiero con que todo texto tiene una función comunicativa? Es decir, que tiene una dimensión pragmática. Eso lo vamos a ver más adelante, lo de la dimensión pragmática, pero pues me voy adelantando un poco porque pues se hace necesario para explicarlo ahorita. ¿Y a qué me refiero con que tengo una dimensión pragmática? Que tiene un para qué. Es decir, cuando uno construye un texto, cuando uno construye una estructura discursiva, sin importar la tipología que se use, es decir, si es informativo, si es argumentativo, siempre tiene que tener un para qué, es decir, para qué escribo el texto, qué funcionalidad tiene, es decir, yo qué quiero comunicar, ¿listo? Entonces esa es la primera característica que comparten todas las tipologías discursivas, que siempre tiene una intención comunicativa, siempre hay una intención de comunicar algo, siempre hay una intención de socializar algo, siempre hay una intención de comunicar un tipo de información a alguien, listo, a un público, listo. Esa es la primera característica que tienen los textos o todo producto discursivo que es susceptible de ser texto, listo. Y la segunda característica, que es igual de importante, es que no existen, como lo vamos a ver más adelante, esa idea de objetividad o de textos neutros. ¿Y a qué me refiero con textos neutros? Cuando vamos más adelante vamos a ver que hay ciertas tipologías discursivas que dicen tener dentro de sus características particulares la objetividad como una de ellas. Por ejemplo, los textos informativos, los vamos a ver más adelante, que son los textos de carácter periodístico en su gran mayoría, digamos, los textos que nosotros consumimos normalmente en periódicos o textos que vemos normalmente en los programas periodísticos,
normalmente tienen esa característica o esa tipología discursiva, que son textos informáticos, textos informativos, perdón, porque están solamente dando información, brindando información supuestamente de manera objetiva, como si la objetividad fuera una de sus características, pero no es cierto, ningún texto es objetivo, ningún texto es neutro. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que todo texto siempre está mediado, siempre está en situación. ¿Y a qué me refiero que siempre está mediado en situación? O sea, que cada texto está mediado por diversas relaciones políticas, históricas, culturales, ideológicas, sociales, educativas, religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada texto tiene un lugar de enunciación. Cada texto está siendo construido por un sujeto que está localizado, por decirlo así, ¿no? Un sujeto que tiene una estructura previa, ¿no? Una estructura política, cultural, histórica, social y que se debe a ella. Por eso digo que no existe ningún texto como tal, texto neutral. Para explicar un poquito más este concepto de la neutralidad y de la objetividad que dicen en estos textos y que no existe como tal, digámoslo para explicarlo así, es que cuando me refiero al lugar de enunciación es que cuando un texto está siendo, cuando un texto, digamos, está atado a un sujeto constructor de sentidos, y ese sujeto constructor de sentidos, que es conocido como el escritor, o un productor de contenidos, un productor cultural de textos, está mediado, está relacionado por diversas estructuras de carácter políticas, de carácter económico, de carácter religiosas, de carácter sociales, ideológicas, que de alguna forma median, transforman y también modifican las producciones textuales. Por eso, como tal, no existen textos objetivos ni textos neutrales. Entonces, la primera característica que comparte toda tipología textual, entonces es que tiene una intención comunicativa, es decir, tiene una dimensión pragmática, tiene un para qué se escribe este texto, con qué finalidad, qué se pretende con él, qué se busca con ese texto, ¿no? Hay una intención comunicativa, hay una intención de comunicar algo, un para qué del texto. Y la segunda dimensión es que no existe textos neutros ni existen textos objetivos, porque todos los textos y todas las producciones discursivas están mediadas por diversas relaciones de poder, por diversas relaciones económicas, culturales, políticas, sociales, ideológicas, religiosas, etcétera, etcétera, que median la producción textual, que median también la lectura de ese texto. Entonces, como tal, no existen textos objetivos o textos neutrales. Listo, ya dejando, digamos, esta aclaración, vamos a seguir adelante con el texto posee, digamos, todos los textos, todas las tipologías discursivas, sin importar si es un texto informático, si es un texto informativo, si es un texto narrativo, si es un texto argumentativo, poseen tres características o tres dimensiones fundamentales de las ya dichas. La primera, pues el carácter pragmático de lo que ya hablamos, es decir, que lo pragmático es que cada texto tiene una intención comunicativa y tiene un sentido, ¿no? Es decir, forma parte de un proceso comunicativo en el que adquiere su sentido. Es lo que dijimos de la intención comunicativa. Lo pragmático lo vamos a entender el para qué. ¿Para qué un texto? ¿Para qué se escribe un texto? ¿Cuál finalidad es este texto? ¿Listo? Esa es una dimensión que tiene todo texto, sin importar su tipología discursiva, ni su construcción semántica, ni su construcción sintáctica. Todo texto tiene una intención comunicativa y tiene ese carácter pragmático, tiene una finalidad. Y ahí es donde adquiere importancia lo del lugar de enunciación. Porque desde donde esté construido, desde la voz que está haciendo, desde la voz que la está construyendo, el lugar desde donde está siendo producido, transformado y estructurado ese texto, entonces, es decir, su lugar de enunciación, como desde ahí es donde, digamos, aparece la característica pragmática. El lugar de enunciación media, el lugar de enunciación transforma, el lugar de enunciación limita, el lugar de enunciación, por decirlo así, produce ese sentido pragmático, ¿no? Es decir, produce el para qué de un texto. Para explicarlo así súper rápido, esto de las características que dijimos del sentido enunciativo y el sentido, digamos, comunicativo del texto y el sentido del lugar de enunciación, digamos, un ejemplo muy claro para así poder explicarlo. No es lo mismo, no es lo mismo alguien que escribe una noticia, bueno, es un ejemplo muy claro, digamos, hagámoslo con algo
actual. Digamos, ahorita con lo de las protestas de los estudiantes en las universidades, tanto públicas como privadas, a causa de los casos de corrupción que están pasando o ocurriendo en la universidad distrital, no es lo mismo el lugar de enunciación de esa noticia o de ese texto discursivo en un periódico como El Tiempo a un periódico como El Espectador. A pesar de que estén tratando la misma noticia, a pesar de que estén tratando el mismo evento, a pesar de que estén tratando el mismo suceso histórico, la misma problemática, el lugar de enunciación es distinto. El lugar de construcción es distinto, y como es el lugar de enunciación y el lugar de construcción es distinto, su sentido pragmático es distinto. El para qué en el periódico El Tiempo es muy distinto al para qué del periódico El Espectador. ¿Por qué? Porque El Tiempo está mediado por unas relaciones de poder, está mediado por unas relaciones históricas, está mediado por unas relaciones culturales, políticas, religiosas, al igual que El Espectador está mediado por otras relaciones de poder completamente distintas, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que ningún texto es objetivo. A pesar de que traten la misma noticia, a pesar de que traten el mismo evento, y a pesar de que traten la misma información, la forma, el sentido pragmático y el lugar de enunciación median y transforman la lectura. ¿Listo? Fundamental, y a eso me refiero con el lugar de enunciación. No es el mismo tratamiento que le va a dar El Tiempo como el tratamiento que le va a dar El Espectador. ¿Por qué? Porque pues cada uno está mediado por diversas relaciones de poder, a pesar de ser estructuras informativas que pretenden solamente dar información. ¿Listo? La segunda dimensión es el carácter semántico. Acá es importante, digamos, explicarlo en términos de Van Dijk. Van Dijk habla de tres estructuras dentro de los textos discursivos o en los análisis críticos del discurso. Él dice que los textos discursivos tienen una superestructura, una macroestructura y una microestructura. Este carácter semántico del texto podríamos entenderlo en términos de Van Dijk como la macroestructura, es decir, es el sentido y el significado global del texto, ¿listo? Lo semántico tiene que ver tanto como lo interno, es decir, las relaciones internas, las relaciones y las funciones del lenguaje que se dan en el texto interno, es decir, en el espacio de lo lingüístico, por decirlo así, en el espacio de lo sintáctico, con el espacio del afuera, ¿listo? Las relaciones que se pueden construir del texto con el afuera y del afuera con el texto, ¿listo? Carácter semántico también hace relación a esas lecturas inferenciales o intertextuales. ¿A qué me refiero con intertextualidad? La intertextualidad es cuando ustedes, digamos, leen un texto o están leyendo una producción discursiva, no importa la tipología que sea, no importa si es informativa, si es descriptiva, si es expositiva. Y son esas relaciones, esos vínculos que ustedes logran crear con lo interno, es decir, con las formas y las funciones del lenguaje, puestas en funcionamiento y estructuradas y sistematizadas dentro del texto, con otras estructuras externas que pueden ser de carácter social, político, cultural, religioso, ético, filosófico, lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy claro, digamos, yo estoy leyendo el texto de, no sé, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Dentro del texto de Gabriel García Márquez, o sea, dentro del espacio de lo sintáctico, o sea, de lo interno, hay unos juegos de lenguaje, hay unas formaciones estructurales, sintácticas, gramaticales, de cohesión que permiten que se dé esa organización lingüística, ¿no? que llamamos como texto. Pero también hay una dimensión externa a él, es decir, las relaciones inferenciales o intertextuales que puedo yo generar con el afuera, ¿no? Entonces, las lecturas que uno puede realizar sobre el Estado latinoamericano o esas lecturas o esos vasos comunicantes que se pueden realizar entre la historia de Latinoamérica o la historia de Colombia con la familia, pues con todo el legado familiar que está construido en 100 años de soledad, etcétera, etcétera. A eso me refiero con el carácter semántico y a eso me refiero con una lectura inferencial e intertextual. Y a eso me refiero con la lectura macroestructural que propone Van Dijk. Es decir, son esas relaciones que se hacen tanto en el espacio interno, es decir, el juego gramatical, sintáctico y de cohesión y de formación del lenguaje, del texto, de lo que está en el texto, o sea, la textualización del libro, con las relaciones externas, es decir, cómo yo puedo hacer vasos comunicantes, cómo yo puedo crear líneas
líneas que aten las realidades externas con las realidades internas del libro, ¿listo? Y está un tercer elemento que es el carácter sintáctico, que ya en términos de Van Dyck lo podemos leer como la microestructura, y esta sí solamente tiene que ver con las relaciones internas del texto, es decir, cómo los enunciados, como las oraciones, los sintagmas dentro del texto juegan, ¿no? Y hacen una función, ¿no? Que permiten esa función comunicativa, que permiten esa función que alguien que abre el texto pueda leer y entender las dimensiones que están en juego dentro de lo textual. ¿Listo? Entonces, para hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto, toda producción cultural que es susceptible a ser texto tiene dos características o dos elementos fundamentales. Primero, que tiene una competencia comunicativa, es decir, que tiene una finalidad comunicativa, es decir, pretende no siempre comunicar algo, dar a conocer algo, ¿no? Esa intención comunicativa es fundamental y está en todo tipo de texto. Y la segunda dimensión que dijimos era el lugar de enunciación, es decir, que ningún texto es objetivo ni ningún texto es neutral, porque ningún texto es objetivo, ningún texto es neutral, porque está siendo construido, está siendo transformado y está siendo estructurado por un sujeto que está en situaciones, es decir, cuando me refiero a situaciones, que está mediado por diversas relaciones políticas, históricas, culturales, religiosas, ideológicas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Después de eso, vimos que el texto posee tres caracteres fundamentales. El primero es el pragmático, que ata lo que ningún texto es objetivo y neutral, porque tiene un lugar de enunciación, es decir, tiene un lugar desde donde está siendo construido, y ese lugar donde está siendo construido está mediado por diversas relaciones, por diversos discursos, por diversos contextos políticos, culturales, sociológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene también ese carácter comunicativo, ¿listo? Tiene esa finalidad comunicativa. Eso es lo pragmático, ¿listo? El para qué del texto, ¿listo? Por eso nunca no se puede hablar ni de objetividad en un texto, porque siempre hay un para qué. ¿Para qué cuento esto? ¿Para qué argumento esto? ¿Para qué expongo esto? ¿Listo? Tiene una finalidad, tiene un lugar de enunciación, tiene un sentido, tiene un sentido pragmático, ¿listo? La segunda que dijimos es el carácter semántico, que es lo que llamamos la macroestructura, es decir, la relación de lo interno, es decir, esos juegos sintácticos, gramaticales, de cohesión que se organizan dentro del texto, en la textualidad misma, y cómo esa textualidad misma logra crear vasos comunicantes, logra crear líneas, logra crear un ejercicio, digamos, inferencial o unas relaciones con el afuera. ¿Listo? Ningún texto está desconectado, ¿listo? No crean que un texto no puede aludir a una situación externa, o que una situación externa está aludiendo a un texto, ¿listo? Un texto siempre está interpelando situaciones externas, siempre está interpelando estructuras externas al texto, ¿no? Y ahí es donde viene lo del lugar de enunciación. Como un texto está mediado por diversas relaciones de poder, por diversas estructuras y por diversos contextos políticos, sociales y culturales, siempre va a estar de alguna forma haciendo alusión, siempre va a estar de alguna forma está haciendo de alguna forma llamando, o por decirlo hasta por decirlo así, está de alguna forma poniendo en evidencia esas estructuras externas a él, ¿listo? Ese es el carácter semántico, la relación de lo interno con lo externo y de lo externo con lo interno, ¿listo? Porque es un juego que siempre está en tensión y relación-tensión, ¿listo? Un texto siempre es hijo de su época, y al ser hijo de su época siempre está mediado por las relaciones y por los contextos históricos, culturales, políticos desde donde fue construido, ¿listo? Y la tercera es el carácter sintáctico, que es lo que llamamos la microestructura, que ya es la relación netamente textual, lo que está en juego dentro del texto, ¿listo? Lo que está en juego dentro del texto, ¿listo? Perfecto, pasamos. Estas son las clasificaciones temáticas de los textos. Las clasificaciones temáticas de los textos son muchas, pero digamos que es una posibilidad de clasificación. Hay textos técnicos y científicos, hay textos humanísticos, hay textos jurídicos administrativos, hay textos periodísticos, hay textos publicitarios y textos literarios. Cada uno de estos puede estar jugando con cualquier tipología discursiva, aunque obviamente
uno diría que los textos literarios corresponden más a las tipologías narrativas, claro que sí, pero también también los textos literarios pueden utilizar tipología argumentativa, claro que sí, y puede utilizar tipología descriptiva, claro que sí. No es que ellos estén atados ya de por sí a una tipología discursiva y solamente se pueda escribir en esa tipología discursiva, no. Pero se sienten cómodos con algunos, digamos, los textos técnicos científicos, que son de un carácter mucho más cuantitativo, es decir, mucho más marcado por los números, por las cifras, por porcentajes, son textos que se construyen a partir del uso, digamos, de por decirlo así, de un nivel mucho más cuantitativo, es decir, con el uso numérico, de los porcentajes, de tasas, del uso de cifras, están mucho más atados obviamente a textos argumentativos y a textos informativos, pero pues también pueden hacer uso de textos descriptivos. Entonces, no es que estén atados ellos a este tipo de textos. Entonces, pues pasemos esto para que no nos compliquemos un poco con... Pues bueno, entonces tenemos entonces en esos textos que vimos, tenemos entonces 5 tipos de tipologías discursivas: las narrativas, las descriptivas, las expositivas, las argumentativas y las informativas. ¿Listo? Esas son como los 5 grandes tipologías discursivas. La primera, la narrativa, que está mucho más vinculado a los textos literarios, pero no se circunscriben solamente a estos. La narrativa, digamos, unas características de lo narrativo, aunque esto ya también está mandado a recoger, por decirlo así, se estructuran desde esa estructura clásica, tradicional, aristotélica. Estaba en la poética de Aristóteles, del inicio, nudo, desenlace. Son normalmente textos que se escriben de manera lineal, que cuentan relatos de manera lineal, de una manera progresiva, que cuentan de manera secuencial, de manera temporal, ¿no? Había una vez, inicio, no sé. Aunque ya este tipo de textos ya también ya no están muy usados, porque pues ya desde principios del siglo XX se están utilizando textos mucho más fragmentarios, textos mucho más yuxtapuestos, textos no lineales, textos completamente fragmentarios, ¿no? Ya se está haciendo una literatura que ya está dejando de lado esa estructura tradicional aristotélica de inicio, nudo y desenlace para usar unas estructuras mucho más no lineales, mucho más fragmentarias, en donde ya esa característica básica de la literatura de inicio, nudo y desenlace está siendo trastocada más por discursos fragmentarios, en donde no se lleva esa linealidad, sino solamente son imágenes o textos discursivos yuxtapuestos unos sobre otros, en donde se crea una especie de caos discursivo. Entonces ya esa caracterización de los textos narrativos de forma lineal, de forma de inicio, nudo, desenlace, tipo aristotélico, ya no se usa tanto. Ya digamos que los textos narrativos ya también entran en un espacio más de lo fragmentario, de lo no lineal, de lo caótico, de lo yuxtapuesto. Están los textos descriptivos, que son los que pretenden mostrar las características de una persona, de un objeto, hacer perfiles. Normalmente este tipo de textos descriptivos son los que tratan o intentan llamarlos como textos objetivos, pero como ya les he dicho, una de las características de los textos es que no hay textos como tal objetivos, porque todos los textos están mediados por diversas relaciones de poder, por diversas relaciones políticas, por diversas relaciones culturales e históricas. Entonces esa objetividad como tal no existe, porque hay un lugar de enunciación, hay un sujeto que las está construyendo, un sujeto que las está estructurando. Entonces los textos descriptivos, digamos, un ejemplo de estos textos descriptivos pueden ser los textos que ustedes leen normalmente en un diccionario, los que ustedes leen en Wikipedia, los textos de Wikipedia, los que ustedes consultan para sus trabajos, sus tareas o para alguna información, son textos descriptivos, ¿listo? Porque ahí solamente están dando las características de personas, de objetos, de hechos, de sucesos históricos, de eventos importantes, ¿listo? Esos son los textos descriptivos que llaman textos características, dicen que es la objetividad, pero tal objetividad no existe. Tercero están los textos expositivos. Estos textos en donde se busca analizar y explicar fenómenos o conceptos. Este tipo de textos son muy parecidos a los argumentativos, pero tienen una diferencia que ahorita vamos a ver más adelante, que yo les explicaré. Pero
textos expositivos también normalmente tratan de decir que su estructura es objetiva, pero pues obviamente no es objetiva. Ahorita más adelante veremos su estructura como tal. Están los textos argumentativos, que los textos argumentativos son los que pretenden convencer dando razones. Esto es fundamental. Digamos que una de las características que tienen, una de las diferencias que tiene el texto argumentativo con el expositivo, porque pueden ser muy similares las estructuras narrativas, pueden muchas veces confundirnos. Como dice Van Dyck, tiene una finalidad que es persuadir y convencer al lector. ¿Listo? Esa es la finalidad del texto argumentativo, persuadir y convencer al lector sobre algo, sobre una idea, sobre una hipótesis, sobre una reflexión, sobre una toma de postura, de posición sobre un tema en específico. ¿Listo? Esa es la característica fundamental de los textos argumentativos. Los textos argumentativos con los textos narrativos son los únicos textos que son de carácter subjetivo, por decirlo así, ¿no? No hay una reflexión personal, donde se hace una reflexión académica, una reflexión teórica sobre un tema, sobre un problema, ¿no? Y a partir de eso uno intenta persuadir y convencer al lector sobre lo que tú estás escribiendo. Esos son los textos argumentativos, ¿no? Y el último texto, que es el texto informativo, que es el que pretende dar a conocer un hecho relatando de forma ordenada y jerarquizada, y entre comillas, objetiva, un tema. Pero ya vimos que esto no es cierto, que la objetividad como tal no existe. Lo que les digo, o sea, cuando ustedes leen una noticia en un periódico y leen esa misma noticia en otro periódico, van a ver que el mismo hecho está contado de forma distinta, y ahí se dan cuenta que no hay objetividad, que todo tiene un lugar de enunciación y tiene una finalidad, tiene un sentido pragmático, el para qué. Y ahí está donde está la idea del lector, que el lector sea capaz de sacar a la luz esos para qué, esas relaciones, esas relaciones y esas intenciones que hay, intenciones comunicativas que están en todo tipo de textos. ¿Listo? Entonces pasamos más adelante. Bueno, igual esta presentación yo se las voy a dejar para que ustedes puedan tenerla y puedan de alguna forma pues consultarla cuando la necesiten. Entonces, bueno, tenemos los textos narrativos. Textos narrativos, digamos, pueden ser de carácter oral, que pueden ser los chistes y los cuentos tradicionales. También los están de forma escrita, o sea, materializadas, textualizadas, como son los cuentos y las novelas, o también las biografías y las notas periodísticas. Por ejemplo, las notas periodísticas pueden ser ese tipo de notas como son los grandes reportajes o las crónicas. Las crónicas usan mucho de los textos narrativos, porque hay otro tipo de notas periodísticas, como son los artículos de opinión, como son los artículos de reflexión, como son las editoriales que están más cercanos al tipo de texto argumentativo. ¿Listo? Y están los otros tipos de textos que están mucho más cercanos que son las noticias, que están mucho más cercanos a los textos informativos o a la tipología informativa. ¿Listo? La estructura, como ya dije, normalmente la inicio, nudo, desenlace, pero ya esa estructura aristotélica está mandada a recoger a los textos narrativos actuales desde principios del siglo XX, o sea, desde que apareció el Ulises de Joyce y comenzaron a aparecer las vanguardias europeas y las vanguardias latinoamericanas, las estructuras narrativas tradicionales como de inicio, nudo, desenlace, de una acción lineal en donde uno va con el personaje de principio a fin, donde uno lo acompaña en toda su travesía de un inicio hasta su final. Ya toda esa estructura clásica moderna está ya mandada a recoger, porque ya desde la vanguardia han aparecido nuevas estructuras narrativas mucho más caóticas, fragmentarias y yuxtapuestas, ¿no? Pero pues dejo el ejemplo porque es el ejemplo como más tradicional, pero ese ejemplo ya como tal no se cumple. Están los textos expositivos. Los textos expositivos, su función es transmitir la información sobre algún aspecto de la realidad. Pueden adoptar distintas formas según el género textual al que pertenezcan. Entonces pueden hacer uso de textos descriptivos, pueden hacer uso de textos informativos, pueden hacer uso de tipología argumentativa. Eso es importante, ¿no? Comprender que cuando tú estás con esta tipología no significa que siempre vas a escribir un texto expositivo y tiene que siempre cumplir con un texto expositivo, no. Puede estar atado a otro, puede hacer uso de otras tipologías discursivas, puede ser una especie de géneros híbridos que use de muchas. ¿Listo? Acá hay un esquema que nos puede decir cómo se representa el texto expositivo. ¿Listo? Normalmente tiene una especie de introducción en donde se presenta el tema y donde se aborda el punto de vista del lugar de enunciación. Por eso les digo que ningún texto es objetivo ni neutral, porque siempre tiene un punto de vista, tiene un lugar de partida, tiene un lugar de enunciación de donde está siendo producido, es un lugar de enunciación que está siendo atravesado por diversas relaciones de poder. Después tiene un desarrollo en donde se aportan por decirlo así,
se parte de diversas formas, ¿no? Como desde una enumeración, desde la comparación, donde se hacen preguntas, donde se da una orientación cronológica. También hay un espacio donde se generan, donde se pueden hacer esa especie de causas-consecuencias, ¿no? Que vendría siendo ese desarrollo como el cuerpo del texto, ¿no? El cuerpo del texto. Y después hay una conclusión que es donde se cierra el texto y donde se resumen los aspectos más relevantes, ¿no? Donde hace una síntesis, ¿listo? Ese es el texto expositivo. Ahora pasamos al texto descriptivo. Se define el texto descriptivo, se define como un texto de tipo secuencia comunicativa en el que el emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad, un hecho, un suceso. ¿Listo? Normalmente la estructura tiene dos partes. Primero, un tema, un título en donde se alude al objeto de la descripción, y segundo, una enumeración de las partes y de sus propiedades, lo que les dije, Wikipedia. El mejor ejemplo de estos textos es Wikipedia. Wikipedia, no sé, ustedes buscan Guerra y la Independencia. Guerra y la Independencia, está el título del objeto, Guerra y la Independencia, no sé, 1810, y abajo está la enumeración de las partes y se hace un breve recuento de ese suceso. Eso es un texto netamente descriptivo, ¿listo? Pero no por eso deja de ser subjetivo. No crean que es un texto neutro. Y pasamos al último, que es el que a nosotros nos importa, que es el texto argumentativo. ¿Listo? Dijimos que una de las diferencias del texto argumentativo con el texto expositivo, porque son muy parecidas, es que el texto argumentativo tiene la finalidad de persuadir y convencer al lector. ¿Listo? Normalmente este tipo de textos argumentativos está atado a escritos, a tipos de escritos como los ensayos o los artículos de opinión, las editoriales, las tesis que se hacen en las universidades, normalmente los artículos académicos, los libros de investigación, normalmente están atados a esa estructura, que es la estructura más usada en los centros o en los espacios de producción de conocimiento actuales. El texto, digamos, argumentativo tiene unas características particulares, que es primero la introducción, como les dije, es muy parecido al texto expositivo, pero la diferencia es que acá uno pretende persuadir y convencer al lector de una hipótesis, de una idea y una reflexión. ¿Listo? Tiene una introducción donde se presenta el tema y la tesis, ¿listo? Es decir, donde ustedes tienen que hacer una especie, mostrar cuál es el problema que van a tocar, cuál es su hipótesis, cuál es su idea sobre un tema específico, ¿listo? Es la primera parte, digamos que es una forma de hacer un tipo de párrafo deductivo, es decir, uno empieza con la idea principal y después comienza uno a colocar las ideas secundarias después. Entonces, en la introducción va la idea principal, va, digamos, su hipótesis, va su tesis, va su problema, va su idea del texto, ¿listo? Su idea principal del texto va ahí, ¿listo? Y ustedes van a tratar de convencer y persuadir al lector sobre esa idea del texto, sobre su idea, sobre su hipótesis. ¿Cómo lo van a hacer? Lo va a hacer en el cuerpo del texto. El cuerpo del texto es donde ustedes van a colocar, pues como dice el cuerpo del texto, toda la gramática discursiva para persuadir al lector. ¿Cómo se persuade al lector? Se puede persuadir de muchas maneras y de muchas técnicas. Hay muchas técnicas y muchas técnicas y muchas formas y muchas técnicas retóricas para eso. Una de esas es el uso de referencias bibliográficas, de un aparato crítico, el uso de lecturas críticas, el uso de referencias y de autores que den validez a tu postura, que den validez a tus ideas y a tu tesis o a tu hipótesis, en donde tú logres convencer usando diversas formas y modos y funciones del lenguaje al lector sobre el tema que tú estás hablando, sobre el tema que tú estás sustentando, ¿listo? Y al final tiene una conclusión que es donde se confirma la validez de la tesis, en donde tú tratas de sintetizar todo lo que has hecho en el cuerpo del texto y donde tú tratas, ¿no?, de hacer una especie de cierre de los argumentos que has usado y una síntesis, ¿no?, con el fin siempre de persuadir al lector. ¿Listo? Entonces, no siendo más, esta fue una pequeña clase de la tipología discursiva y próximamente montaré otro video en donde hablemos más exactamente del ensayo, que es el tema que viene. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, que tengan buen día.